Bienvenidos. Somos Macarena Lores de No Eres la Única, Y Priscila Neira, de Mujer en Conexión, amigas y psicólogas. que nos unimos para hablar de salud mental y bienestar. Hola a todos. Muy buenos días, Hola. buenas tardes. Hola Prisi, Bueno, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú, Maca? Bien, también. Acá, bueno, yo en la noche y tú en la mañana, como Sí. siempre. Con Bueno, cambios o de sea, horario, ¿no? sí. Sí, Bueno, hoy día con la Prisi queríamos hablar de un tema que creemos que es súper importante, porque es un tema que es eh, no sé si la palabra es tabú, pero que tiene muchas connotaciones como implicadas en la sociedad, se podría decir. Queremos hablar exacto. sobre la relación que tenemos con el deporte, cómo ha sido también históricamente nuestra relación y la tuya también, y cómo podemos ir construyendo una relación más sana con el deporte. Ujú. Sí, porque el deporte en general en la sociedad se ve desde la exigencia, ¿no? Desde tienes que hacer deporte para bajar de peso, ¿no? Está Exacto. como para tener un tipo de cuerpo, ¿no? Está muy vinculado que el deporte es un medio para bajar de peso y nada más. Digo. Y te lo Exactamente. venden, o sea, veis publicidad de un gimnasio cualquiera y eso es lo que te venden. O sea, María pesó con tantos kilos y ahora tiene tantos kilos y ha bajado tantos kilos y se siente muy feliz y con mucha energía, qué sé yo. Ven a este gimnasio y vas a bajar tantos kilos igual que María. Mm, Pues, sí, sí, ese es un tema, porque, o sea, como que es el tener que hacer deporte, es el como una obligación, una claro, cosa así, ¿no? Y eso que tú dices, Maca, también, es cómo venden los gimnasios, cómo venden como, pero en general todo, no solamente eh, los gimnasios, sino la sociedad está puesta en tener un tipo de cuerpo, el cuerpo entre comillas perfecto, no, claro. como un estereotipo. Mm, Claro, y entonces, pero también en el sentido de que tú solo haces deporte cuando quieres cuidar tu cuerpo. Por ejemplo, exactamente. en mi familia nadie hace deporte y solamente lo hacen cuando se ponen a dieta o claro, quieren bajar de Sí, peso. Ahí hacen deporte por unos meses y después lo dejan. sí, sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando uno vincula el deporte con el peso, hace que sea muy difícil mantenerlo como un hábito, porque es algo muy volátil. En el sentido que si tú empiezas a hacer deporte para bajar de peso, probablemente vas a dejar de hacer deporte cuando bajes de peso o vas a dejar de hacer deporte porque sientes que no estás bajando de peso. Y luego, por ejemplo, obviamente puedes subir y tu cuerpo puede cambiar, o sea, sí o sí va a cambiar después si dejas de hacer deporte. El punto es como, eh, cómo mantener el deporte. Sí, sí, No, te iba a Maca, decir dale. que es muy difícil finalmente mantenerlo si los vinculáis con el peso. Obviamente, no, no, o sea, la mayoría de las veces no se puede. Ujú. Entonces la idea como de este capítulo también es poder conversar de cómo mantener el deporte y no vincularlo como castigo también, porque muchas veces, y obviamente nosotras que vemos a pacientes que tienen trastornos de alimentación, eh, vemos a pacientes que, por ejemplo, comen algo y compensan con deporte. ¿No? O tienen un atracón y compensan con deporte. Eh, y también eso no ayuda mucho porque no es una conducta, digamos, sana, es una conducta que daña, ¿cierto? A largo plazo. Claro, y porque también estás viendo el deporte como un método de compensación. Y ya también se da al Exactamente, revés, así como, no sé, yo voy a salir a comer en la noche, entonces tengo que hacer deporte hoy día en la mañana, porque voy a exacto. salir en la noche. Y eso es dañino también porque
hace que tu relación con el deporte y la alimentación sea muy poco flexible, en el Exacto, sentido de que, ¿qué pasa si es que una semana te vas a ir de vacaciones y no puedes hacer deporte? ¿No te vas a permitir comer las cosas que quieres comer? O si vas a, no sé, comiste, no sé, un queque, pero y en la noche no puedes salir a correr porque tienes un cumpleaños. ¿Qué pasa mentalmente? sí. ¿Cierto? Eso hace que sea como un poco flexible. Exacto, ahí se genera una rigidez mental. Cuando vemos el deporte de esa forma, y por tanto años también, nosotras igual somos de una generación que vimos quizás el deporte de esa manera, obviamente con que estudiamos y todo, nos hemos ido deconstruyendo, ¿cierto? Pero es difícil mantener el deporte cuando solamente queremos bajar de peso y también lo utilizamos, como tú dices, como método de compensación. No, como todo el tiempo hacer deporte para tener un tipo de cuerpo y la idea es que como para qué estoy haciendo deporte, ¿no? Más que, o sea, eso es como lo principal. Entonces, si el para qué es bajar de peso, lo más probable que después en algún momento se deje de hacer. Entonces yo creo también que es importante el para qué quizás por la salud mental, ¿cierto? Por el bienestar quizás físico, de mantenerse fuerte, ágil. Ujú. Ujú. Claro, ahí la crisis se refiere como a que el deporte tiene muchos más beneficios que solamente el peso, o cierto que, bueno, de hecho eso también es un mito, o sea, por ejemplo, yo estuve como 2 años haciendo deporte y subí y bajé de peso, o sea, no necesariamente por hacer deporte va a bajar de peso, ¿cierto? Exacto, Pero otros beneficios que puede tener el deporte es que te ayuda a la regulación emocional, que yo siempre le digo a mis pacientes que tienen mucha ansiedad, que que hagan deporte, porque el deporte ayuda a manejar la ansiedad, no en el momento que estás con una crisis de pánico y que haces deporte, no, pero sí, a largo plazo, el deporte ayuda a regular la ansiedad, la angustia, la irritabilidad. También ayuda a mejorar la calidad del sueño, porque claro, uno se acuesta y está más cansado, entonces duerme mejor. ujú, Te ayuda a la conexión con el cuerpo también, em, no solo controlarlo, sino como que estar consciente de tu cuerpo y de tus capacidades. Por ejemplo, exacto. yo les comento, yo hago hace hartos años, pero bueno, hubo un tiempo que paré, ¿cierto? Pero hago un entrenamiento con obstáculos y es muy curioso cómo también te va ayudando mentalmente en el sentido de que tú te enfrentas a un obstáculo y piensas, yo no voy a poder hacer esto, me voy a caer. Y después Ujú. lo intentas y lo logras. Entonces vas Sí, esta viendo, sensación, claro, como una sensación de logro, finalmente. exacto, como soy capaz de poder hacer esto y obviamente ahí un poco que sube la autoestima, te sientes más segura, más capaz, ¿cierto? También eso te ayuda a tener más energía, ¿no? Tener más energía durante el día. No, no necesariamente, sí, durante el día y ¿por qué? Porque también mejora el sueño, ¿no? Ujú, O sea, también te ayuda a la salud mental, tener menos pensamientos muchas veces, porque ahí se pone como tú estás diciendo, Maca, también pones en el foco en pasar ese obstáculo. Entonces el foco de atención no está en los pensamientos, por ejemplo, en ese minuto. Está en pasar el obstáculo. mm, O cuando uno va a hacer yoga, o cuando uno va a hacer, no sé, yo también hacía body pump a veces en Santiago. Es como, es el levantar el peso y estar como consciente de levantar el peso. O sea, toda tu tensión y tu cuerpo van a estar focalizados ahí. Entonces ahí también la mente quizás deja no de funcionar, pero sobrepensar. de sobrepensar, exactamente. Claro, y es un momento, quizás puede ser muy cliché, pero en verdad es un momento para ti.
Es un momento que tú estás enfocado 100% en el obstáculo, en levantar peso, 1 hora desconectada de todo. Entonces también, va ayudando finalmente a la salud mental a descansar tu mente. Y al principio igual es normal que haya frustración cuando comenzamos a hacer un deporte nuevo o empezamos a Mm, hacer ejercicio. Yo tengo una paciente, por ejemplo, de que empezó a levantar peso en el gimnasio con una entrenadora, y luego dejó de hacer un poco de deporte porque está como que tenía muchas cosas en la casa, estaba full, y luego volvió y comenzó, obviamente, como con menos peso. ajá, Obviamente a ella eso le generó mucha frustración, no se sintió quizás súper bien, ¿cierto? Eh, Frustraciones, como, bueno, ¿por qué dejé de hacer deporte? También como varios cuestionamientos. Y la cosa es que al final, de a poco fue avanzando y llegó como, digamos, a el mismo nivel de antes, ¿no? Pero también este es un ejemplo como para que como que los que las que nos están escuchando también puedan entender de que, eh, el deporte también puede generar frustración en algunos momentos, y cuando no te resulta algo, pero es una cosa también como de perseverancia, ¿no? Y también tengo otras pacientes que es importante decirlo, que están, por ejemplo, haciendo deporte, no les resulta algo y dejan de hacerlo, como en mm, auto boicot. Ujú, claro. No, y eso que decías tú de como empezar de nuevo, y bueno, yo recientemente también pasé por lo mismo, y creo que mucha gente, eh, no quiere volver a hacer deporte por miedo o porque saben, digamos, que no van a rendir lo mismo que antes. ujú, Pero claro, yo creo que el mensaje es que finalmente es, o sea, obviamente no vaya a rendir lo mismo porque no estaba ahí por cualquier tiempo que haya sido. O sea, obviamente una semana no, pero diga un periodo significativo de tiempo, tu cuerpo ya no está recibiendo el mismo estímulo que antes, entonces obviamente te va a costar más. Pero ujú. claro, con el tiempo va a volver a recuperar el estado físico y además que nadie, o sea, por ejemplo, nadie empieza a hacer las cosas bien. O sea, me pasa mucho también con los hobbies, Exacto, como sí, las pacientes sí, como, oye, pero sí, ¿para qué voy a pintar si pinto mal? Como, no, pero sí, o exacto, sí. sea, ¿tú crees que los Van Gogh, no sé, estos pintores nacieron pintando hermoso? Obviamente que no, o sea, es algo que se va aprendiendo. Entonces, no porque no te salga bien o porque, claro, bueno, sentís que, por así decirlo, no vaya a rendir como lo que rendía ahí antes, te tiene que impedir cómo hacerlo. Piénsalo como si fuese una lesión. Si yo me lesiono el codo, obviamente, si antes levantaba, no sé, 20 kilos en press banca, obviamente no voy a tener que hacerlo probablemente con la barra o con pesos muy, muy pequeños, porque me lesioné el codo. Es lo mismo, solamente que te fuiste por X motivo y Ujú. ahora te va a costar un poco más, pero va a ser unas veces nomás que te va a costar mucho y después ya vas a recuperar el ritmo. Sí, totalmente. Pero sí, está mucho esto como de la exigencia y la autocrítica constante y la comparación también. O sea, yo pienso también en todas mis pacientes como van a alguna clase, ya sea de yoga, pilates o body pump, donde ya una clase que iba yo, o bueno, cualquier clase, y veían a las demás y decían, yo no puedo hacer eso, como esta comparación. Pero ¿qué pasa? Que la otra persona lleva años Mm, yendo a la misma clase, ¿cierto? Mucho tiempo yendo a la misma clase. Y ellas como están recién partiendo. claro. Entonces también, o sea, no es algo solamente que le pasa a mis pacientes, también me ha pasado a mí miles de veces. Ponte tú cuando yo voy a yoga, yo ahora no he estado practicando yoga, eh, y sé que, por ejemplo, me va a costar un poco más al principio, ¿no? Porque, porque hace mucho que no hago, no hace mucho, mucho, 3 meses será, que no hago como posturas, ¿no? Como que de yoga.
Entonces, obviamente, sé que me va a costar un poco más, pero también como es lidiar con esa frustración, tolerar esa frustración. Claro. Sí, o sea, finalmente yo también siempre digo como lo mejor es no compararse, porque no es solamente que la otra persona lleve mucho tiempo, sino que, por ejemplo, una vez me pasó que estaba en el obstáculo y llegó una señora así, no sé, 60 años, por ejemplo, y podía hacer cosas que yo no podía hacer y ella llevaba como un año entrenando. Y obviamente que, uf, frustración, porque como cómo ella puede y yo no puedo. Pero claro, ella probablemente hacía deporte hace mucho tiempo, no solamente, y no, era su primera vez en obstáculos, pero quizás hacía deporte en general desde siempre. Yo no, o sea, yo empecé a hacer deporte cuando estaba ahí, digamos, 2 años. Antes hacía, pero claro, solamente como cuando tenía estos periodos, como decíamos antes, de querer bajar de peso y hacía un poco de deporte y después lo dejaba, Exacto, ¿cierto? sí. Yo creo que, bueno, siguiendo con los beneficios del deporte, eh, también lo que hablábamos, el espacio mental, ¿no? Y como el espacio mental propio, como tener tiempo para ti también sin exigencia, sin control, ¿cierto? Que sea un espacio para ti. También el contacto más social o sentido de pertenencia, como que eso yo creo que es fundamental. Muchas veces a mí me ha pasado de que, no de sentirme sola, porque yo tengo mis amigos y todo, pero yo digo, aquí me hace falta algo. Bueno, y también lo importante es el contacto social o sentido de pertenencia. Bueno, a mí me pasó un tiempo de que, obviamente, no, nunca me sentí como sola porque tengo mis amigos, ¿cierto? Estoy como acompañada en ese sentido, pero yo decía, me falta algo, quiero conocer a más gente. Y empecé a ir a clases de Zumba. Yo creo que esto fue post pandemia como 2022, 2022, 2023. Y entonces empecé a ir a Zumba y ahí me hice varias amigas, porque iban como más adultas y más jóvenes, varias amigas de mi edad y que son amigas hasta ahora. Y te genera esta sensación de pertenencia, como hoy voy a ir a clases porque a mí me pasaba esto, voy a ir a clases de Zumba y voy a ver a mi amiga, que es la Isi, voy a ver a mi amiga y vamos a conversar, vamos a reírnos, ¿no? Como que va más allá como de también solo el deporte. Ujú, Claro, sí, es una instancia social, finalmente. exacto. Y no Sí, yo siempre también. se da así, pero Claro, yo también he tenido pacientes que, pues tuve algunas que le cuesta hacer amigos y con las instancias como de deporte han podido hacerse amigos. sí, sí, en muchos lugares se da esa instancia. También ayuda para como tener un cuerpo quizás más ágil, más fuerte. Y acá, bueno, ahí tenemos escrito como la prevención de lesiones, ¿no? Y dolores como a largo plazo, que Sí, bueno, es buenísimo. claro, y Ujú. especialmente yo siempre digo como, es como prepararse, o sea, obviamente somos súper jóvenes, pero prepararse para la vejez, como Sí. el tener más masa muscular especialmente, eh, es un protector de los músculos y te ayuda a que tengas una mejor vejez, o sea, mantenerte haciendo deporte, no solo digo como hacer un año a los 28 y listo, no, o sea, constantemente deporte te ayuda, digamos, a proteger los huesos y las articulaciones. Ujú. Em, También mejora el estado de ánimo, ¿no? Aumenta, obviamente, se van generando como dopamina, ¿cierto? Y, los neurotransmisores dopamina, serotonina, también las endorfinas, ¿cierto? claro. Mm, ujú, que Bueno, ayudan. y estos son, claro, todo como muchos de los beneficios y que también pueden haber como otros beneficios dependiendo de la persona. Por ejemplo, Ujú. yo desde que hago deporte, yo tengo resistencia a la insulina y, perdón, nada que ver, hipotiroidismo
y tomo un remedio, y desde que hago deporte me lo han ido bajando, por ejemplo, como el remedio que tengo Ujú. que tomar, que es, Eutirox. Eutirox, Sí, Eutirox, sí. y así como se me olvida el nombre. Se me olvidó el nombre. Sí, no, Eutirox, Eutirox, sí. claro, también tengo un problema Sí, a los pies, que la doctora me dijo que mejoraba mucho mi pisada, como hay muchas cosas que también en la salud, obviamente van ayudando el deporte. sí, sí, van ayudando al deporte. Por ejemplo, sí, yo también tengo una en mi pared derecha, como una que a mí no se me nota nada, como que nadie Claro, se sabe de esta mi pared derecha. Y yo necesito constantemente hacer deporte para que mis tendones del lado derecho, y en la mano y en el pie, puedan como tener mayor flexibilidad, ajá, ¿no? Entonces yo constantemente tengo que hacer deporte. Si no hago, por ejemplo, yo siento como mi pie un poco más como, digamos, torcido, o sea, no torcido, pero como más, menos firme, ¿cierto? Entonces también, obviamente, cada uno tiene como sus cosas respecto a la salud. Quizá hay gente que no tiene nada, pero cada como persona tiene ciertas cosas que el deporte puede ayudar un montón. claro. Y bueno, también, por ejemplo, mi mamá tiene un problema que no puede levantar mucho peso en las manos, y yo le digo como, y dice: "No, es que no puedo hacer deporte porque no puedo levantar peso". Y mentira, mamá. O sea, tú puedes hacer deporte, pero tienes que ser un deporte adaptado. O sea, s como, no sé, sentarte y levantarte muchas veces, ponerte peso que sea en los tobillos y levantar peso en los tobillos. O sea, hay muchas, Exacto. finalmente no por tus limitaciones significa que no puedes hacer deporte. O sea, obviamente quizá hay casos que sí, ¿cierto? Operaciones o problemas que tengan personas que tengan problemas más significativos. Eh, Ujú. pero dentro de todo, o sea, hay que investigar, ir con un kine y ver cómo hoy quiero moverme, cómo lo puedo hacer Exactamente. finalmente. Sí, yo creo que eso es súper bueno, como hacerlo con un kine. Súper, súper bueno. Claro. Y bueno, entonces, y lo que decíamos anteriormente sobre el peso es que si uno vincula el deporte con el peso, lo que va pasando es que la gente empieza como a motivarse con el deporte cuando sienten que van bajando de peso. Entonces, de cierta manera es como, ya me voy pesando cada cierto tiempo y veo que el peso va bajando, o no solo el peso, sino que la masa muscular va la masa muscular va subiendo, y la masa de grasa va bajando, ¿cierto? Y esa es como la forma como que tienen para motivarse. Pero que, como Sí, dijimos anteriormente, ¿qué pasa cuando no bajas, te mantienes? Se va la motivación. Entonces, exacto. para mantener el deporte como un hábito, te recomendamos cambiar la, digamos, las cosas en que te fijas para mantenerte motivada. Entonces Ujú, ya, dejamos la balanza de lado y nos empezamos a medir, por ejemplo, otras cosas como cómo estoy durmiendo ahora que hago deportes mejor, cómo está mi ánimo, cuántos, cuántos kilos levantaba antes, no sé, en pre-banca o peso muerto, lo que sea, y ahora levanto más, ¿cierto? Irme sí, fijando. A mí, por eso me gustan los obstáculos, porque me voy dando cuenta que voy mejorando cuando voy pasando en los obstáculos. Como, "Hoy esto no me podía ni siquiera colgar y ahora puedo moverme hacia el lado", por ejemplo. ujú. El muro no lo pasaba y ahora lo paso. No Buenísimo. levantaba esto y ahora lo levanto. Sí, Entonces, finalmente hice fijando en pequeños cambios. Y también puede ser, por ejemplo, hoy antes no podía ir ni 2 veces a la semana y ahora voy 5. O 3, digamos. Como viendo otras cosas que uno va mejorando. sí, Como para otra ir cosa, dándose cuenta que mejoras. sí. Hay otra cosa importante que es el tiempo. Muchas veces como que se dice, no, no tengo tiempo. No es que se utilice como una excusa, pero sí es como esto de estar muy cansada, no tengo tiempo, pero sí uno podría hacer algo o podría darse, digamos, pequeños espacios para poder hacer deporte. Porque incluso como
hay una diferencia que la otra vez estuve estudiando entre el sedentarismo y como la actividad física, ¿no? Eh, Podemos ser personas sedentarias, ¿cierto? Pero con actividad física, o podemos ser personas que hacemos actividad física y no ser sedentarias, ¿no? Entonces también es más que el deporte, también es mantener tu cuerpo en movimiento. Por ejemplo, si no puedo hacer deporte, no sé, las 4 veces a la semana, ¿cierto? Puedes, no sé, irte caminando, quizás, si puedes, no sé, y si te quedas cerca al trabajo, ponte tú, 20 minutos caminando, ¿cierto? Y como enfocarse como en también en el mover tu cuerpo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que Claro, eso es súper importante. o subir las escaleras del trabajo o de la casa, o bajarte antes de la micro y caminar Exacto, más. exacto. Claro, Sí, la idea es como enfocarlo como más en el movimiento, más que en como una obligación de tener que ir al gimnasio también e ir a hacer deporte, porque realmente hay personas que puede que no puedan hacer deporte, pero claro, mantenerse en movimiento igual es algo que ayuda a mejorar la calidad de vida. Ujú. claro. Claro, y bueno, y eso es otra cosa para mantenerlo como hábito, el deporte, ¿me acordaste? Yo siempre digo como, lo fácil. O sea, porque Mm, uno, sí, y cada uno se conoce a sí mismo, ¿cierto? Yo me conozco, yo sé si es que el lugar donde voy a ese deporte me queda lejos, probablemente no voy a ir. Si es que tiene horarios que para mí son muy difíciles, como entrenar a las 7 de la mañana, probablemente no voy a ir, ¿cierto? Y si también es, no sé, un ambiente hostil o que no me gusta, probablemente no, tampoco voy a ir. ujú, O el gimnasio, por ejemplo. A mí me carga el gimnasio tradicional. Entonces, trato de no cometer el error de inscribirme eso porque no me gusta, porque encuentro fome, me aburro. sí, Eso me pasa a mí. Entonces, el mensaje es como, hazlo fácil, a un lugar que sea buenísimo. relativamente cerca, accesible Ujú, a ti, un lugar que tenga horarios que te acomoden. Por ejemplo, eso lo hablaba con una paciente que me decía, es que yo llego del trabajo y me acuesto un rato. Y después me tengo que levantar para ir a hacer deporte y eso me cuesta muchísimo. Y le digo, ok, entonces ándate directo del trabajo. sí, Sale sí, del trabajo, ándate directo y ahí con el empujoncito aproveché de hacer deporte. Me dijo, ah, ya voy a ujú. intentar eso. Entonces, finalmente hacerlo como lo más fácil para nosotros que podamos. No hacerlo difícil porque lo difícil no se mantiene. O sea, si te cuesta demasiado hacerlo, no lo vayas a poder mantener. Sí, y eso igual es importante, Maca, como que no porque siempre hagas deporte significa de que se te va a hacer difícil empezar. La mayoría de las veces es difícil empezar a hacer deporte o cuesta un Claro, poco más porque uno está como a veces cansado o no sé, hubo mucho trabajo, mucho estudio, ¿cierto? Y cuesta empezar, pero la gratificación después de hacer deporte es muy rica, es como una sensación de satisfacción, como lo logré, ¿cierto? Me siento bien, no, entonces siempre pensar en como esta gratificación, ¿no? Esa satisfacción también que sientes después de hacer deporte. Y claro. y cuáles son los beneficios que te ha traído el deporte a tu vida. Claro, como a eso te referís como de que, como para mantenerlo como un hábito, es como no hay que esperar la motivación, porque uno a veces dice Exactamente. como, ya voy a esperar a que como que me ilumine el Diosito y yo diga, ya, ahora sí quiero hacer deporte. No, probablemente no va a llegar, porque Mm, especialmente si es que no haces deporte, porque tú sabes que eso que hablábamos antes, sabes que te va a cansar mucho, sabes que te va a costar mucho, y es verdad, probablemente te va a costar mucho al principio. Entonces no te vaya a motivar probablemente para hacerlo. no, O sea, entonces tratar de, más que obligarte de pensar como, hoy cómo voy a sentir, claro, como lo que decís tú, como cómo voy a sentir después, como lo gratificante que exacto. va a ser después.
Y en Sí, todas a mí estas por lo cosas, menos me ayuda mucho eso. claro, y pensar también en todos los beneficios del deporte que dijimos anteriormente. A mí también me ayuda eso, como, ya, hoy día voy a hacer deporte porque por mi vejez, la masa muscular, ¿cachai? Por mantener mi salud, mis niveles, no sé, de la tiroides bien, eh, para poder dormir bien, ¿cierto? Pasa más allá de ser del peso. Exactamente. Y Sí, otra cosa que te puede ayudar como a tratar para que sea un hábito es que permitir la constancia imperfecta. O sea, finalmente, si es que uno apunta a que el deporte sea como un hábito, es que, claro, una semana, no sé, no pudiste ir, te dio pereza, o simplemente esa semana no se estaba enferma, ok. No importa, la próxima semana vais de nuevo. Sí, porque eso. uno tiene como en la mente como que tiene que ir 3 veces a la semana y si no va es terrible, y si no voy un día se cae el mundo y no, o sea, filo. La próxima semana retomas o mañana retomas y listo, o sea, se acabó. No hay que ser Es, tan rígido, finalmente. es luchar contra el pensamiento de todo o nada, creo yo, ¿no? Y del auto boicot, ¿no? Es como, si no voy estas 3 veces a la semana que yo me propuse, no, como que no me funcionó, entonces no voy la próxima semana, ¿no? Claro, Es un poco eso. Y eso es totalmente, es un pensamiento dicotómico, ¿cierto? Como bien paralizado, como yo decía, de todo o nada. Una semana votó y luego nada. Y obviamente que es no solamente trabajar como con tu cuerpo, sino que también con tu mente a la hora de empezar a comenzar a hacer algún deporte o cualquier o movimiento. Ujú. claro. Bueno, bueno, el otro es para mantenerlo como un hábito, es que creo que también lo dijimos un poco anteriormente, es separar el deporte de la comida. O sea, También. moverte no te da permiso para comer, ni comer te obliga a moverte, finalmente. O sea, el permiso para comer lo tenéis siempre. Que Sí, el decir eso, permiso, siempre. sí. No, Es, porque si no se utiliza el ejercicio como una conducta compensatoria, ¿no? Como hago ejercicio porque me comí, no sé, un completo, ¿cierto? Una hamburguesa, una pizza, ¿cierto? O dulce, que son los alimentos como más prohibidos que por lo general yo voy escuchando con mis pacientes, ¿no? Comí papas fritas de la noche, entonces voy a ir a hacer deporte para bajar todo lo que comí ayer. claro, Es lo que hablábamos un poco al principio. Entonces sí, es no ligarlo como con la alimentación ni tampoco con la baja de peso. Mm, claro. O sea, el deporte, o sea, a final de cuentas, como el deporte no se negocia con la comida, se elige por bienestar y no por compensación, exacto, finalmente. totalmente. Bueno, entonces como para ir cerrando este tema, yo al principio pensé que no iba a dar para tanto, pero en verdad da para mucho más, porque es un tema súper complejo. Y Y yo amplio, creo que sí. muchas mujeres nos dirán lo mismo como hoy, que nunca he podido mantener el deporte, y cuesta, ¿cierto? También porque la sociedad te lo va vinculando con el peso. O sea, yo he tenido gente claro, yo he hecho deporte, no sé, 2 años y me dicen, pero no se nota. Entonces es como que te Qué tiran para atrás. heavy. Sí, No, y como, tratar, como esto igual es un trabajo, como yo digo, mental, entonces tratar de no tomar en cuenta estos pensamientos. A veces igual uno toma en cuenta, o sea, estos comentarios, ¿no? Uno toma mucho en cuenta estos comentarios y un poco es seguir tu instinto, seguir lo que te gusta. Yo creo que por ahí va. Si hay algún deporte que te gusta o algo que tú sientes que te puede gustar, pruébalo, no, hazlo, ¿no? Sí, como confiar un poco más en ti en relación al deporte, porque este tipo de comentarios obviamente que van a generar que te sientas obviamente como mal, ¿no? Puede ser hasta frustrada, con un poco de rabia,
Y eso no genera un bienestar, pero es como dejarlos de lado. Claro, Ujú, tratar de enfocarte en ti, en la confianza en ti misma. Ujú. claro, exacto. Y como yo digo también, como para cerrar, ir cerrando, que puede sonar como cliché, pero hacer deporte porque quieres cuidar tu cuerpo más que porque lo odias y lo quieres cambiar. Y eso, Exacto. claro, suena muy bonito y todo, pero sé que en la práctica cuesta pensar así, especialmente si todos Ujú. te están diciendo que tienes que cambiar tu cuerpo Obvio. Sí, de una u otra manera, ¿cierto? Em, pero bueno, con mover el cuerpo no es una deuda entonces, es una forma de cuidarte, incluso en los días en que no te gusta tu reflejo. Y esperamos con la Prisi que este capítulo te ayude a construir una relación con el movimiento que no se rompa cada vez que tu cuerpo cambia. exacto, sí. Sí, sí. Y eso, Sí, muchas eso, gracias Maca. por Muchas gracias por escucharnos y eh, recuerden, siempre el deporte tiene que ser algo que les guste, algo que como también sea constante. No es necesario también deporte como en sí, también puede ser movimiento, pero es comenzar a mover tu cuerpo para tu bienestar y tu salud mental. Así que eso, exacto. les mandamos un abrazo. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.